Hola mi gente, bueno como todos sabéis, ayer tuvimos actualización de Thanos y de Infinity Ultron, dos uniformes que llevamos tiempo, bueno, uno de ellos sobre todo esperando. Bueno, Thanos ha sido un rework que no esperábamos, pero ha gustado bastante. La gente todavía está un poco indecisa, yo diría que es personaje PvP, le equiparía regeneración seguramente. eh, y pega bastante. Ayer me enfrenté contra él en duelo y es muy duro. Y bueno, luego tenemos a Ultron, que es el que hemos comprado y vamos a traer una pequeña revisión hoy. La apariencia es tremenda, es el mismo que vimos en la serie de What If. Y bueno, no me han dado los materiales y me he quedado, pues hay dos equipos a 25, uno a 24 y uno a 23. Le hemos equipado algo de Urus, pero bueno, hasta que no le tengamos a tope tampoco vamos a acabar de equiparle todo y demás. Aparte, no tengo ahora mismo de 5 y de 6 estrellas como para meterle. Y para meterle de 3 o 4, pues no nos interesa mucho. Y bueno, aquí vemos un poco cómo tiene las estadísticas. Ignora defensa bastante topado, esquiva también y reduce recarga y daño crítico. En OB tenemos un OB de esquiva que se lo pusimos solamente por el aumento de daño para activar el proc. Artefacto le hemos metido un destrucción con aumento de crítico. Isos todavía estábamos buscándole y ayer no sé cuántos millones me gasté en intentar sacarle un ojo de halcón y no lo conseguí, por eso desistí. Un puesto tipo 3. Y bueno, en sus habilidades tenemos Ignora Esquiva, un 40%, que ya sabemos que ahora es una habilidad bastante importante para misiones de envío y para otras fases. Y si encima va a ser un personaje PvE, pues con más razón. Vale, en la habilidad 1 tenemos daño de quemadura, daño de energía aumenta, aturdimiento, inmune a todo el daño, daño de sangrado con elasticidad, acumula 10% del daño auténtico y aumento de ataque cada un segundo. Bueno, es como un tipo Sharon, o sea que creo que habría que empezar con la 3. Congelación temporal, parálisis, reduce defensas y recuperamos PG, un invencible y daño. Y la 5, infligimos quemadura también, atadura, que ya sabéis que es lo de que junta los bichitos. Y aumenta los ataques, defensas durante 6 segundos. Bueno, pues el combo sería, chicos, 3, 4, 5. Aparte por aquí nos dice, después de conseguir el efecto detonación infinito, se recomienda seguir con perforación de la desesperación, pudiendo cancelar el rugido, y te recomendamos usar golpes de juicio final o ira de Ultron. Pues eso es. Sería 3, 4, 5 y cuando tengamos el tier 3 sería 3, 4 y 6. El tier 3 vemos que es un poquito pobre. Creo que nos falta un buff para este Ultron, porque se queda un poquito corto de daño. O sea, la apariencia del personaje es la hostia, pero en daño es verdad que sí que se ha quedado un poco escueto. Y por último, su uniforme, como opciones, lista de uniformes, lo tenemos ya en rango mítico, un 25. Le tenemos puesta recarga de habilidad para que llegara a toparla. Aumenta daño por impacto en cadena, aumenta el daño básico al atacar a personajes máquinas sin habilidades, que no entiendo muy bien esa traducción. Y bueno, el efecto de las habilidades ya lo hemos visto. Y sus opciones, la única que tendríamos sería a Karna, su último uniforme de matanza. Ya sabéis, personaje premium. Nos pide Iron Man un uniforme bastante antiguo, creo que es el de Endgame. Hulk rojo. Mr. Fantastic también, versión antigua. Y Emma Frost de Marvel Now. Unas opciones de mierda y no tenemos ninguna, como podéis ver. Y bueno, pues según le tenemos gente con 24.000 de energía y demás, vamos a probarlo, ¿no? Como siempre, vamos a ver en jefe, ya que no podemos jugar jefes buenos, pues bueno, vamos a probarlo contra un enano negro, daño de energía, o sea que tenemos ventaja sobre él. Y bueno, como siempre, vamos a hacer un par de pruebas. Voy a probarlo primero en un nivel, por ejemplo, 35, que no me parece exageradamente alto. Y vamos a ver qué equipo le montamos. Bueno, él mismo tiene un buen liderazgo, que es de un 55% en ataques básicos. Y podríamos añadirle una medianoche y qué más. Venga, vamos a ponerle ahí a tope una medianoche y una mística. Y bueno, vamos a ver, apoyos me valen. Vamos a ver cómo se desenvuelve este Ultron. Ya hemos dicho que la secuencia era 3, 4, 5. En principio tiene proc. Creo que funcionaría muy bien con energía. Si a lo mejor lo queréis para BDA, os conviene ira, pero en el día de villano universal no va a superar a Loki ni de coña. Por lo que yo no le daría un ira. Le utilizaría más con energía y para jefes.
Y bueno, vamos a ver con el proc, con un obelisco, qué daño podemos tener con él. Una fase 35, 3, 4, 5. Bueno, ahí corto el proc. Lo tiro un poco lento, yo creo. Vale, 3, 4. Ahora sí le entro. Bueno, me gusta ahí el tirón que ha tenido. Con el T3 seguro que ese daño se aumenta otras 3 barras. Vale, vamos a esperar a que nos dé para hacer el acumulado. A ver, si no me le mata antes. Vale, vale, vale. Eso me gusta un poquito más. Y... Vale, 3, 4... Quiero acumular el daño. Bien, bien. ¿Veis ahí cómo se nota cuando si él te pega, acumulas? Se nota que tiene ahí una barrita 2 más de bajada si acumulamos el daño. Vale. Bueno, con los invencibles que tiene y la regeneración de vida, pues también aguanta bastante bien el daño. Ahí he dejado que le cayera para ver cómo aguantaba. Y bueno, ya con medianoche le damos el toque final. Pero bueno, creo que bien con esta prueba. O sea, le falta daño. Para mí que le van a meter un buff porque el personaje ha quedado un poco cortito para lo que es. Y en ese sentido creo que desencanta un poco. Mucha gente ha dicho, dice, ya, pero es que al final pues hubiera salido machetado si hubiera sido nativo T3, ¿no? Pero bueno, es un personaje free que no por eso no tiene que salir tan bueno. Ahí tenemos a Loki, traje con sinergia y es el mejor personaje del juego y es free. O sea que bueno, vale. Ay, qué gilipollas, le había acabado y no. Debería, pero bueno. Y bueno, vamos a probarle y esta sí la cortaremos. El nivel máximo que podemos jugar con él, que es un nivel 54. Vale, ya hemos acabado nuestros 5 rondas de jefe al día. Y bueno, ya tenemos modo entrenamiento. Vamos a probarlo ahora sí en su fase más alta. Seguimos teniéndolo igual, no le hemos tocado equipo. Vamos a ver, bueno, antes hemos visto que una fase 35 de Cool Obsidian se la bajaba en 1 minuto y medio, un poquito más. Vamos a ver ahora. Al final no se había matado, pero bueno, contento con el daño sin llegar a estar en T3. Recordad que todavía quedaría subirle. Bien, bueno, por lo menos una barra con cada rotación. Pongamos que luego con el T3 le baje 3, 4. Y aguantar. Es lo que le cuesta un poco más el tema de vida. Vale, con la 2 creábamos escudo y regenera con la 4. La rotación ya veis que es muy fácil encajársela. Luego corta el proc porque la habilidad es corta. Cabrón. Pero bueno, un minutito, le hemos bajado 6 barras. Bien, ahí ha pillado más. Y vale, vamos a intentar un poquito ahí lo de la acumulación del daño. Ay, qué cabrón. Justito le ha entrado la acumulación, la congelación temporal, para que no nos haga el ataque. Y bien, a ver. Sí, parece que se nota un poquito. Si intentamos hacer ahí acumulación del daño con la 3. Bueno, y le tenemos, nos faltan 3 minutitos todavía para acabar. Bien, y que no nos pase como antes. Bueno, no se activó ahí. Ahora sí. Y bueno, pues 2 minutos y medio.
una fase 54 de Cool Obsidian. Creo que estando entre 3 y sin apoyos tendría buen daño. Habilidad 6 y bueno, con un PC de energía creo que es un personaje que puede funcionar muy bien, pero muy bien. Y bueno chicos, aunque ya sabemos que no es su modo, como siempre, y ya que estamos un poquito en fase de pruebas, pues vamos a probarle con PvP. Vamos a ver qué consigue hacer. Por aquí además, a ver, teníamos... vamos a poner otro equipo que va a ser con Emma Frost y no con Lobezno. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y vamos a aprovechar para probarlo contra Thanos. Pim pim, combate amistoso, porque nuestro compañero de alianza, Sharpton, ya le tenía el toque. Tiene un Thanos además bastante duro. Ayer no conseguí bajarlo, solo conseguí bajarlo alguna vez con Emma Frost. Y bueno, vamos a ver de paso a Ultron cómo le matan. Uy, ese Thanos. Uy, ese Thanos. Re duro el cabrón. Lo tiene equipado con un regeneración. Bien, hemos conseguido bajarlo. A ver aquí, Ultron. Vamos. Bueno, en Mita Frost que no falla. Ahí la autoridad haciendo su efecto. Y Doom fuera. Y bueno, el combate no está mal. Ultron ya habéis visto que no tiene... Bueno, le hemos tirado también a Doom, pero ya veis que no tiene nada que hacer. Bueno chicos, desde luego lo que sí que hemos podido comprobar es que Ultron no es un personaje para PvP. No vamos a darle más caña porque no tiene más. Es un personaje para PvP. Cuando tenga el T3 seguramente tenga muy buen daño y contento de momento con los resultados. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejar un like, suscribiros y nos vemos en la próxima revisión.